Vamos a ver. Ah, no, aquí hice algo mal. Bueno, ya está grabando, creo. Está bien. Sí. Bien. Esta recomendación que les voy a hacer consiste en que tareas, trabajos, todo lo que sea lo que van a reportar, yo se los voy a hacer por la vía de la plataforma. Así como lo han visto en las demás o todas las materias, hay que subir la tarea con fechas, con todos las instrucciones, y así también las tareas, los exámenes, los trabajos de investigación también deben ser subidos a la plataforma, para que así ustedes vayan dejando sus evidencias de cumplimiento en forma, en tiempo y forma, y al final tengamos un récord de asistencias, de todo lo que va a trabajar por este medio, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación mayor. Procuren, por ejemplo, las tareas, subirlas a tiempo, no esperar 10, 15 minutos antes de que se cierre el acceso, sino que dense su tiempo. Si se deja con 4 o 5 días de la tarea, entonces háganlo si pueden un día antes, ya, subirlo. O unas 2, 3 horas antes. ¿Por qué? Porque justamente cuando ya queremos subir la tarea, es cuando nos falla internet. Es cuando sucede a lo mejor un corte de energía eléctrica. Y entonces, no esperemos el último minuto. Eso les va a ayudar mucho para poder cumplir las tareas por vía correo electrónico. Prácticamente hay que evitarlas al máximo, hasta donde podamos evitarlas. ¿Para qué? Para que vayamos cumpliendo, porque este es el medio oficial en el que debemos interactuar. Y tenemos un registro de cuántas veces entramos, qué tiempo, las actividades que dejamos, las actividades que todo el desarrollo del curso va quedando, y esas son las evidencias para que finalmente concluyamos de una manera exitosa. Muy bien, eso era uno de los casos, de los asuntos que yo quería poner al tanto. Vamos a ver, aquí Adriana, vamos a admitir. Muy bien. Adriana, muy bien. Sí, ya logró entrar Adriana. Bueno, muy bien. Eso era uno de los avisos, y pues vamos a ir retroalimentando. Por allí nos hicieron al menos acabo de recibir a través de WhatsApp un aviso de que mañana empieza la vacunación, el programa de vacunación para mayores de 18 años. Pues ustedes están en esa etapa ya. La UNACH va a ser sede, creo que es a partir de mañana. Quienes estén pues aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, creo que es uno de los sitios a los que pueden acudir. Entonces lo hacemos extensiva por si no les hubiera llegado todavía el aviso. Bien. Otra de las cosas, jóvenes, una práctica que se estuvo sucediendo, fue una experiencia que tuve con algún grupo. Muchas veces o en más de una ocasión, respecto a las tareas, vamos a suponer que hoy cerraba a las 6 de la tarde una tarea. Quizá descuido, no sé, pero que algunos jóvenes estaban, digamos, utilizando enviar una portada, ¿sí? Y yo abría la tarea y resulta que estaba vacía. Y luego, ¿qué hacían? Mandarlo por internet, lo cual es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el medio oficial y es donde debemos mandar
a excepción que fuera alguna tarea que no pudiera tener la capacidad de soportarla la plataforma. Creo que ustedes tienen, hay una capacidad para los documentos. Mientras esa no exceda, pues no deben de tener ningún problema para enviarlas. Y luego, pues vienen los recursos de comprimir documentos, etcétera, ¿no? En primer lugar, que sean en PDF. Dos, llegarlos a una capacidad de si no me da la capacidad, bueno, entrar al proceso de comprimir hasta que logremos, pues, entonces todo eso trabajenlo con tiempo para que tus tareas lleguen en tiempo y forma. Estas son recomendaciones que quería hacer. Muy bien. Vamos a ver entonces de una vez, ahora sí un poquito a la antigüita, luego vamos a proceder a las, déjenme ver aquí si tengo la opción. Aquí está. Vamos a ver si ya está. Y vamos a ver aquí. Pasando lista. Vamos a ver si un segundito, ahorita vamos a ver si tengo algún problemita para... Bueno, este es un medio pues para lograr, es decir, su asistencia. Estoy tratando de reactivarlo para que tenga el registro. Vamos a ver aquí qué hay. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a afinar luego esto porque debe de irse a un Excel. Muy bien. De todos modos, de una manera un poquito como les decía, está presente entonces Álvarez Cruz. Voy a escuchar, ahora sí, para escucharlos. Presente. Muy bien, muchas gracias. Presente, profe. Sí, gracias. Profe, disculpe. Sí, adelante, Disculpe, una compañera dice que Ajá. no le da acceso. No le digas. Dice una compañera que si le puede. A ver si me Se llama Adriana. Adriana es. Miren, ahorita como ya estoy grabando. Ahorita le voy. Sí, por favor, que lo vuelva a solicitar. Es que ahorita en esta pantalla en que estoy, vamos a ver, voy a regresar aquí, aunque estoy en esta, que ya no me da no sé, no me permite ver el acceso, pero de todas maneras lo solicite. Bien, continúo. Está presente, ¿qué es Barreiro Toalá? ¿Sí escucho a Toalá? ¿Barreiro? No, creo no está. El siguiente compañero, Carpio Camacho, perdón, compañera. ¿Sí, Lucero se encuentra? Presente. Ok, gracias, Lucero. Castellanos Pérez Ángel David. Ángel, por ahí está, ¿me escuchas? Sí, ahí está. Gracias. Domínguez Escalante. Presente, profe. Ok, gracias. Esteban Brian, por ahí Brian. Presente, profe. Ah, sí, ahí está ya, Brian. Tenemos también la presencia de Gómez Moreno. Sí está, ¿verdad? Gómez. Sí, profe. Okay. Ah, muy bien, gracias. Tenemos también la presencia de Herrera Alvarado Virgilio. Presente, profe. Está Virgilio, gracias.
Y la presencia de Vera López José David. José David, ahí está Ángel David, pero José David, creo que no. López Méndez, Víctor Hugo. Presente, profe. Ok, gracias, Víctor Hugo. López Méndez Víctor. A ver, una disculpa. López Gómez era Adriana, sí, sí está, ¿verdad? Ya había Sí, pasado. profe, presente. Gracias. Y Víctor Hugo, que acaba de manifestarse. Muy bien. Está también Macías Grajales Dubán. Sí, profe, presente. Muy bien, Dubán. Molina Salazar, Rolando. Presente, profe. Ok, gracias. Pérez José Luis. A ver. Presente, profe. Gracias, José Luis. Estamos Roque Caballero, José. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Está Salinas Mollinedo. A ver, Salinas Mollinedo. Bueno, creo que no. Bien, estamos Solís Gómez. Presente, profe. Ok, muy bien. José Antonio. Luego Vázquez Jiménez Carlos Eduardo. Aquí está Carlos Eduardo. Sí, profe, presente. Muy bien, gracias. Vicente Pérez José Presente. Miguel. Profe, presente. Presente, profe. Muy bien, José Miguel. Gracias. Bien. Profe, no funciona. Bueno, ahí tiene algunos problemitas de micrófono. Muy bien. Entonces, creo que ya los nombres, a excepción, si no, está todavía Herrera López, José David no apareció, ¿verdad? José David, no, ¿verdad? Muy bien, tal vez no logró conectarse. Salinas Mollinedo igual. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio algunos aspectos que hay que tratar al principio para pues dirigir de manera correcta nuestro curso. Y voy a compartir entonces la siguiente pantalla. Y lo vamos a compartir. A ver, Álvarez Cruz, ¿me puedes confirmar si estás viendo la pantalla, la diapositiva? Sí, profe. Gracias, muy amable. Entonces creo que todos, y espero que su internet les permita verla con claridad y no perder pues algún detalle. Bien. Cuando también, aparte del chat, pueden también hacer alguna pregunta vía abriendo su micrófono y yo los escucho, ¿verdad? Es la manera directa como si estuviésemos en el salón de clases. Lo pueden hacer también y con mucho gusto yo me detengo y les hago las aclaraciones que deban haber. Muy bien, entonces estamos ya en lo que es la materia de estática. Una materia sumamente interesante en su formación como ingenieros civiles. Ahorita vamos a hacer un recorrido del por qué, la materia que contiene y un bosquejo general para irla comprendiendo y entendiendo. En primer lugar, vamos a ver la siguiente, ahí está, la siguiente, esta diapositiva. Tiene un programa analítico. Como datos más relevantes es el nombre de la materia, cuánto de tiempo se dispone para el desarrollo de esta unidad, de qué tipo es, pues es escolarizada, esperemos, pues en tal vez un tiempo no muy lejano ya estemos de manera presencial o
de una manera mixta, no sé, pero ya tal vez se acerca un poco ese momento, de tal manera que es escolarizada y presencial. Se da en segundo semestre, que es en el que ustedes están actualmente. ¿De qué tipo? Bueno, hay optativas y esta es obligatoria. La tienen que llevar como parte fundamental de su formación. ¿A qué área corresponde? Miren, la carrera está dividida en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y una área que se llama ingeniería aplicada. Por el momento esta, o más bien esta, pertenece a lo que se llama ciencias básicas, es donde vemos todo, digamos, como su nombre lo dice, todo lo básico, como es la matemática, la física, la redacción, y otras asignaturas que van aportando parte de su formación. Cuando concluyamos o concluyan esta asignatura, habrán logrado agregar 5 créditos a todos los créditos que van a cubrir para cuando lleguen al egreso de la carrera como ingenieros civiles. Lo demás, pues, son datos ya irrelevantes. Siempre es bueno saber por qué se coloca una materia en determinado espacio, por qué no la puedo llevar antes o después. Bueno, ¿por qué? Porque todo el conocimiento se va dando por etapas. Entonces, algunas son básicas para que pueda haber la siguiente etapa del conocimiento. Entonces, por eso fue su nombre. Y bien, dice entonces, en esta materia, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues los que son los principios de la dinámica. Por ejemplo, nos indica que los principios de la dinámica estructural tienen sus bases ¿en dónde? En la estática. ¿Por qué? Porque debido a que es fundamental que el estudiante de ingeniería conozca las leyes del equilibrio y de cuerpos sometidos a fuerzas externas. Es fundamental también el buen manejo de la tecnología como instrumento de modelación y solución de problemas de estática. Es decir, aparte de que yo puedo hacer muchos ejercicios desarrollándolos a mano, digamos, también programas o algunos determinados problemas, hacerlos a través de la programación, ¿verdad? Y en ambos casos, pues, son parte de la formación que ustedes requieren. Eso, digamos, es una situación de un bosquejo muy general de lo que es la materia. ¿Para qué? La estática. Tenemos un propósito. O sea, ¿qué es lo que se busca? Que el alumno conozca los elementos, leyes y principios de la mecánica clásica, para que sea capaz de ¿qué? De realizar y resolver problemas de cuerpos que requieran mantenerse en un estado de equilibrio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la identificación de la información dada y el desarrollo de estrategias apropiadas para, en este caso, para dar solución a determinados problemas. Es decir, para poder plantear un problema, ¿qué debo hacer? O lugar, comprender esa información, entenderla. Después, tener la capacidad de plantear soluciones. Después, desarrollar esa propuesta de solución, llegar a un resultado, interpretar esos resultados y saberlos utilizar. Ese, digamos, es un propósito. De allí, hay una serie de competencias que debemos ir cubriendo a lo largo de la materia y de toda la carrera. Hay competencias que podemos llamar generales, en este caso de la unidad de competencia, y que contribuyen a lo que se llama el perfil de egreso. Perfil de egreso es decir,
¿Cómo debe salir preparado un ingeniero? A eso lo estamos llamando un perfil de egreso. ¿Qué debe tener dentro de de ese perfil? Pues muchas competencias, en este caso, las podemos separar, pues, en un tipo de competencias que le llamamos instrumentales. En este caso es manejo, por ejemplo, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que le va a servir como una herramienta durante su aprendizaje y también un desarrollo de trabajo colaborativo en equipo, y esto que le permitirán participar de manera constructiva en la sociedad. Es decir, estudiamos para servir a la sociedad, no solo para uno mismo. Es decir, ¿por qué? Porque la ingeniería es muy social. Se construye una carretera para que todos la transitemos, un puente para que todos pasemos allí. No es una estructura de un dueño en particular. Emplea entonces también un pensamiento de tipológico, es decir, que tenga una lógica su planteamiento, y también en muchas ocasiones un pensamiento crítico, es decir, no significa criticar, no significa destruir, sino al contrario, modificar a veces el modo de desarrollar alguna planteamiento. Desde luego, esto nos va a llevar a la creatividad y con un propósito positivo, obviamente. ¿Y en qué? Porque luego vamos a analizar los fenómenos naturales, que son los que intervienen principalmente en los desarrollo en este caso, de la infraestructura. Muy bien. Entonces, vean, es muy amplio nuestro conocimiento en el manejo de lo que llamamos todo lo que son esas competencias de tipo instrumental. Tenemos otras que son de tipo personal, es decir, personales y de interacción social. ¿Qué debemos hacer? Pues no nada más llenarnos de números, de pensamiento lógico nada más, sino vamos a convivir socialmente. Y para ello tenemos que poner en práctica determinados valores que la misma universidad no los hace, ahora sí, nos los indica. ¿Cómo son? Actuar con la verdad, actuar con la ética y rigor científico, que actuemos también con legalidad, con libertad de cátedra y de investigación, y respetar obviamente la autonomía universitaria, cultivar el respeto, la libertad, la paz, la justicia también, trabajar de manera, o sea, con democracia, y ser plural también. Vivimos una sociedad, entonces tenemos que actuar también de manera plural, practicar lo que es la tolerancia, la equidad, la solidaridad, y todo este conjunto de valores que son, pues, de universitarios para llevar una convivencia humana. Vean, es una gran cantidad de competencias. ¿Para qué? Para que realmente nos estemos formando, no informando, ¿verdad? Formando. Es decir, uno estas competencias con estas de abajo, y estamos formando ingenieros muy capaces para el desarrollo de su profesión. Debe ser capaz también de integrar, es decir, ¿por qué? Porque sé mucho de esto, aquí muchos números, muchas matemáticas, bueno. Conozco también muchas cosas de los valores, pero si esto lo veo de manera separada, muchas veces no puede tener el mismo efecto. Hay que integrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir, en este caso, propuestas, si nos vamos hacia la ingeniería, de manera innovadora.
mover, proponer nuevas ideas. Ese es el reto, ser creativo, por ahí decía una de las cualidades del ingeniero, ¿sí? Obviamente basadas en una comprensión en principio de manera holística, es decir, tengo una idea, como dicen, en la mente, me falta ponerla en práctica. Eso es ya llevarlo a esa idea a la realidad. ¿Para qué? Para que contribuya a superar los retos del ambiente global y que también siempre en beneficio, ¿no?, de la sociedad. Entonces estoy leyendo porque a veces pues vemos ahí el programa, pero a veces no le damos la interpretación, y por eso les decía, es muy importante el por qué esta materia se incluye en su formación como ingenieros civiles. Continúo pues con algunas competencias más. En la 4 aquí tenemos ya competencias de tipo específico, es decir, exclusivas para el ingeniero civil. Y cómo estamos preparando a los alumnos en la Facultad de Ingeniería. Lo que esperamos es pues de que ya está formado y qué es lo que sabe. Distingue las partes de un sistema, componente o proceso, estableciendo las relaciones que guardan entre sí, que le permitan documentar la información obtenida en forma estructurada, ordenada, coherente, incluyendo conclusiones propias. Es decir, se trata, por ejemplo, vamos a poner una tarea de estática, de equilibrio, por ejemplo. ¿Qué se va a dar? Una información. Después, esa la debo comprender. Después debo de generar ideas que estén estructuradas, ordenadas. Es decir, que esa tarea, por ejemplo, eso es lo que esperamos que suceda. Coherente. Y que es decir, que sus ideas realmente se vayan pues relacionadas con lo que se está trabajando, se está pidiendo, ¿no? Y obviamente, generalmente, por lo general, les digo, bueno, me van a hacer esta tarea. Van a primero a interpretar qué es lo que están entendiendo en un enunciado. A veces son breves. Se les da datos, o sea, información. Después, con esa información, ¿qué voy a hacer? Si ya la entendí, la voy a empezar a proponer propuestas de solución. Una vez que es estructurado, pero ¿cómo debe ser? Estructurada, ordenada y coherente. ¿Sí? Entramos al proceso de solución, llegamos a una solución, y al final, ¿qué se va a hacer? Hay que poner algunas conclusiones. Con este, por ejemplo, podemos decir, con este problema he entendido, por ejemplo, la segunda ley de Newton. ¿Sí? He entendido que un cuerpo pues soporta diferentes o muchos tipos de cargas, no sé. También he comprendido de que lo he solucionado de acuerdo a como se ha indicado, con digamos, todo lo que es el fundamento y todo lo que hemos trabajado. Pero puedo también tener mis propias conclusiones, mis propias propuestas. Y eso es agregar algo más y no nada más repetir el conocimiento. Eso entonces es lo que esperamos de un ingeniero. Luego resuelve problemas de ingeniería seleccionando la metodología apropiada, es decir, que sea acorde pues a lo que estamos solicitando. Aplicando modelos establecidos basados en las ciencias básicas. Allí por ahora les decía, esta materia pertenece al campo de las ciencias básicas, pero ya lo estamos llevando a lo que se llama el perfil del ingeniero. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Verificar los resultados obtenidos con un método analítico o con el apoyo de una herramienta tecnológica.
Es decir, tengo una solución, pero debo probar que efectivamente es la correcta. A eso se refieren estas partes de las competencias, que sea yo capaz de desarrollar ese tipo de conocimiento. ¿Qué esperamos? De forma de que la solución sea pertinente y viable, porque podemos poner algo que esté totalmente equivocado, que no sea viable. ¿Por qué? Porque quizá mis bases de partida, mi conocimiento, no fueron plenamente claros. Esto es, ¿qué vamos a hacer? Cumpliendo con los estándares de calidad y políticas de seguridad. Es decir, si calculo mal, por ejemplo, un elemento estructural, pues se puede caer, fallar una estructura, ¿sí? Y eso pues va a tener un efecto, lo cual entonces, por esa razón están este tipo de competencias, que no suceda lo que esas fallas, que haga una propuesta más actual, más modernizada, etcétera, cumpliendo y basado siempre en las leyes de la física. También están las competencias específicas en este caso de la unidad de competencia, que contribuyen ¿a quién? Al perfil, es decir, ¿qué debe saber el ingeniero o en qué contribuye esta unidad académica en la formación del ingeniero? Más adelante ustedes van a tener esa capacidad de ¿qué? De planear la infraestructura civil mediante alternativas de soluciones considerando la optimización de recursos. Es decir, voy a optimizar materiales, voy a optimizar recursos humanos, o sea, económicos y tiempo también, con criterios obviamente de sustentabilidad y herramientas tecnológicas. Vean entonces cuál es lo que se llama un perfil, qué es lo que queremos como producto obtener y en qué contribuye en este caso esta asignatura. Entonces son ideas ahorita que cuando lo lean, bueno, estos comentarios que hago, que contribuyen y no nada más leerla y no entenderla. Una cosa es nada más leerla y otra cosa es que la lea buscando una comprensión y la razón de un determinado material. Debe tener una estructura porque, bueno, todo lo que les he comentado, pues es lo que quiero. Son ideas generales, pero debemos de dar una estructura. ¿Cómo le voy a hacer para lograr lo que estoy buscando, lo que estoy proponiendo? Para ello debe haber un orden. Entonces, esta se estructura a través de ciertos conocimientos. Entonces, por eso decimos que las competencias que van a favorecer, es decir, comprende los conceptos básicos, las leyes y principios que rigen ¿a quién? La estática. Y va a utilizar un análisis para establecer estrategias de solución de problemas de cuerpos. En este caso, buscamos el equilibrio. Y debe ser capaz de explicar los procesos para tener un cuerpo en un estado de equilibrio. Es decir, debo entender y comprender por qué está en estado de equilibrio. Lo debo justificar. Bien. ¿Dentro de qué contenidos ya de manera más puntualizados? Bueno, aquí debe haber un orden, porque podemos empezar con cualquier tema, pero no va a tener el mismo, digamos, orden y la misma capacidad de comprensión. Generalmente partimos de lo más básico hasta lo que pudiéramos considerar de lo más complejo. En la primera unidad, vamos a llamarle esta, que vamos a ver análisis vectorial de sistemas de fuerzas en el plano y espacio. Sin duda ya en cinemática, pues ya vieron que existe, digamos,
en este caso, pues no sé, en cinemática, pues las fuerzas no intervenían, pero sí la geometría del movimiento, causados obviamente por una aceleración que intervenía. Bueno, en este caso lo que buscamos es el estado de equilibrio de los cuerpos. Bien. ¿Qué debe de saber él con estas temas que vamos a ver? El alumno entiende las operaciones con los vectores en sus componentes. Es una capacidad que debe tener, una competencia. Define el concepto de fuerza concentrada, así como proporciona los procedimientos para la suma de fuerzas, desarrollando algunas reglas fundamentales de la álgebra vectorial. Eso es lo que debemos saber. Pero ahora, ¿a base de qué? Entonces viene el primer tema. La fuerza como un vector. Y se va a ver que los vectores se pueden sumar y determinar lo que se llama una fuerza resultante a través de un método analítico o bien de un método gráfico. Vamos a pasar luego al siguiente tema, vectores cartesianos. Es un tipo de vectores que nos ayudan pues a simplificar el álgebra de los vectores y hace muy sencillas las soluciones. Luego vamos a pasar a los componentes rectangulares de un vector, el concepto de vector unitario. Luego vamos a ver la magnitud y dirección de un vector, es decir, conocer todas esas características a través de la suma y resta de vectores cartesianos. Y luego vamos a entrar a una etapa de aplicarlos. ¿Sí? Sin una aplicación, todo lo demás no tiene, pues, no se llega pues a situaciones en que, ¿para qué me va a servir? Para ciertas aplicaciones. Vamos a pasar al concepto de vector de posición, luego un vector de posición a lo largo de, en este caso, de una línea, un vector de fuerza dirigido a lo largo también de una línea, y concluir con sus aplicaciones. Ese es el orden que debemos de desarrollar para cubrir plenamente esta primera unidad de competencia. Pasaríamos luego a una siguiente. ¿Qué buscamos? Que el alumno demuestra cuando la suma de fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a 0. Es una condición necesaria, pero no suficiente para el equilibrio de un cuerpo rígido, por lo cual es necesario conocer el concepto de momento y sus efectos sobre el mismo. Aquí seguimos con los vectores, pero ya de una manera distinta a la primera unidad. Aquí vamos a ver entonces el concepto, ¿cómo voy a poder cubrir este conocimiento? Pues a través de estos contenidos. Y vamos a llamarle análisis de los cuerpos rígidos que van a estar sujetos a un concepto, ¿sí? O conceptos que son momentos y pares. Acuérdense que en las lecturas al principio decía, entiende los conceptos. Aquí están apareciendo. Ese concepto que es poder identificar o definir qué es un momento, qué es un par, ¿sí? Y cómo lo voy a obtener o cómo lo voy a desarrollar o analizar para llegar al estado de equilibrio. Para ello entonces necesito una herramienta matemática que le llamamos el producto punto y producto cruz, y luego aplicar las leyes de operación de los vectores cartesianos. Entonces, a través de dos operaciones, una que es el producto punto y el otro que es el producto cruz, que quizá tal vez ya tengan referencias de ellos. Hay que también identificar cuando tenemos o estamos hablando de una fuerza interna y que es una externa. Y cómo existe un principio de transmisibilidad de estas fuerzas. Luego vamos a pasar a lo que son los momentos de fuerza con un método escalar y un método vectorial. Vamos a ver la comparación y la sencillez de cada uno de ellos. Y cuándo es apropiado el escalar y cuándo es apropiado el vectorial. Eso es lo que tienen que aprender o tenemos que aprender
para que verdaderamente estamos en un proceso de aprendizaje. El momento resultante de un sistema de fuerzas, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que voy a dominar al final? Pues saber resolver el efecto de momentos y aplicar el principio que se llama de momentos. Luego, un momento de una fuerza respecto a un eje, otro punto de momento también muy importante para el análisis del estado de equilibrio de los cuerpos. Pares, como ya se dijo, el concepto de pares, cuando estos son equivalentes, cuando estos me dan una resultante, etc. Este conjunto de contenidos me van a permitir realmente tener o dominar esta competencia, lo que se está describiendo aquí. Esto es lo que espero lograr con este conjunto de contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos relacionando conocimiento con competencia. Esperamos en una unidad 3 establecer las ecuaciones y describe el modelos sencillos de los diversos tipos de apoyos. Ah, bien. Resulta de que una estructura la debo apoyar, pero yo debo saber cómo. Eso es lo más importante. Esa es una competencia. Utilizar las ecuaciones de equilibrio para obtener información respecto a los sistemas de fuerzas y momentos que actúan sobre los cuerpos. Esto es lo que debe de entender y saber analizar al final, tener ese aprendizaje. ¿Cómo? A través de este conjunto de temas. Entonces viene ya el concepto del cuerpo rígido, condiciones de equilibrio en este caso. Volvemos a ver una parte que es la partícula, plano y espacio. Y luego entrar a la parte de condiciones de equilibrio de cuerpos rígidos en 2 dimensiones, sus tipos de apoyos, las reacciones que estos ofrecen, y luego generar las ecuaciones de equilibrio que nos van a resolver determinados problemas, tanto para el espacio como en el plano. Resolver, o sea, encontrar esas reacciones de apoyos en los elementos para que estén en un estado de equilibrio. Si hay restricciones, en fin, y concluir con una serie de problemas a los que debemos ya buscar una cierta aplicación, ¿verdad? Y con eso vamos a poder cumplir plenamente estas competencias. Nos vamos por una unidad 5. Aquí, ¿qué es lo que debe saber el alumno? Comprende los métodos para determinar la ubicación del centro de gravedad y el centro de masa de un cuerpo. ¿Cómo lo vamos a obtener? A través de este conjunto de conocimientos. Identificar el centro de gravedad, el centro de masa, los centroides de diferentes tipos de cuerpos, como son alambres, placas delgadas y cuerpos sólidos. El centro de gravedad también de cuerpos compuestos. Aplicaciones de estos centros de masa en la determinación del equilibrio. Aquí, obviamente, hay una serie de requerimientos como es álgebra, geometría y básicamente cálculo diferencial e integral. Y con ello vamos a trabajar con mucha comodidad y lograr esta competencia indicada aquí. Y por último vamos a cerrar con una unidad que se llama momento de inercia de áreas planas y figuras. ¿Qué es lo que debe saber ahí el alumno? Desarrollar un método para determinar el momento de inercia de área y de cuerpos que tengan una masa específica. Luego que explique el teorema de ejes paralelos para calcular los momentos de inercia de áreas o cuerpos compuestos. Esa debe ser su competencia.
ser capaz de resolver esto que estamos indicando aquí. ¿Cómo? A través de esta serie de desarrollo de conocimientos, momento de inercia de para áreas, teorema de ejes paralelos, el radio de giro, el momento de inercia, su interpretación, el momento de inercia de áreas compuestas, y hay un principio de ejes principales y momentos principales de inercia. Como pueden ver, esto es el conjunto de competencias de la unidad de competencia, obviamente, denominada estática. Hay que llegar a concluir a través de, pues, un proyecto. En este caso es ya la aportación final. Entonces aquí ya se enuncian las habilidades, conocimientos, valores, vean, conocimientos, valores y actitudes que el estudiante debe aplicar durante la elaboración del proyecto. Entonces todo eso, ese conjunto de conocimientos, aquí se integran. ¿Sí? Y en esto es, por ejemplo, organiza y analiza la información derivada de un proyecto utilizando, en este caso, nuestros medios que son los dibujos, los textos, las tablas y gráficas. Todo esto van a tener ya un conocimiento de ello y estarán capacitados para el desarrollo de ese proyecto. Bueno, un proyecto a veces pensamos que es hacer una casa, hacer un edificio, hacer una empresa. Un proyecto también lo es un conjunto o tener la capacidad de ordenar un conjunto de conocimientos que deben estar, como decía al principio, que tengan lógica, que tengan coherencia, ¿sí? Que tengan orden. Eso es lo que vamos a integrar aquí a través de toda esta serie de digamos, temas que vamos a ir tratando y los vamos a integrar en lo que es, en este caso, un proyecto que podríamos llamarle un portafolio de evidencias de todo ese conocimiento. Aquí, pues, esto se va a ir desarrollando. Dice, el proyecto deberá permitir el desarrollo, integración y aplicación del aprendizaje que se esperan obtener y de competencias. ¿Sí? Es importante también realizarlo junto con los alumnos, en este caso, maestro-alumnos. La planeación del proyecto en el transcurso de la materia para desarrollarlo y comunicarlo durante las últimas semanas del semestre. Es decir, tenemos que concluir con este proyecto, que vamos a irlo haciendo con las instrucciones que vamos a ir dando sobre el desarrollo del curso. Una parte muy importante, ¿cómo vamos a evaluar? Como pueden ver, aquí hay un conjunto de maneras de evaluar. Dentro de ellas, pues ya para no hacerlo muy largo el proceso, vamos a tomar lo que son les decía, un portafolio y carpetas de trabajos, las pruebas escritas u orales, ¿sí? Y una rúbrica, es decir, de verificación, que lo que realmente hemos planteado se cumpla en forma y tiempo. Bien. Profe, Sí, adelante, escucho. disculpe, es que una compañera no puede entrar, pero veo que es que no le mandó el código de invitación. Es por eso. Ah, bueno. No sé si... Ahorita que yo regrese, ahorita yo voy a dejar de permitir, desafortunadamente aquí yo no tengo me quita la opción de poder permitir el acceso, pero ahorita que yo termine, vamos a, desafortunadamente no sé si es por el tiempo que no lo ha logrado, precisamente eso es lo que comentaba al principio. Bueno, pero gracias por en un momento vemos ese aspecto. Concluyo entonces, este es el plan de ¿sí? Fuentes.
Aquí se recomiendan estas fuentes para ir documentando todo lo que vamos a ir desarrollando. Aparte de muchas ligas y todo lo que vamos a ir recomendando a lo largo del curso. Pero ahí les queda esta bibliografía, sin duda, pues ya vieron aquí a dónde se puede consultar. Y sobre eso estarán desarrollando. Y desafortunadamente aquí no tengo me tapa totalmente la posibilidad de sí, no aparece aquí bueno, regreso. Es probablemente por el acceso. Bien. Tenemos entonces aquí una, las figuritas o las gráficas que aquí les pongo, pues no son nada más para, ahora sí rellenar y que se vea bonito. No. Son alusivas pues a lo que el ingeniero hace. Por ejemplo, aquí vemos un puente. Y entonces el reto en este caso de la ingeniería es construir y mantener en un estado estático permanente, en este caso los puentes, los edificios, las presas, lo que están viendo aquí. Esta presa que se construye para que no se mueva, ¿verdad? Este puente se construye para que no se mueva. El edificio igual. Esta carretera la transito hoy y mañana debe estar en ese lugar, conservándose obviamente, ¿sí? Para lo cual entonces necesitamos establecer una condición de equilibrio del conjunto de fuerzas que están interviniendo. Por ejemplo, en este puente tiene un peso, está soportando fuerzas que se le llaman dinámica, pero bueno, aquí estamos en el campo, en este caso del estático, cargas estáticas. ¿Cuánto pesa? Y así diseñamos estas columnas y así diseñamos la cimentación que soporten esas columnas. Aquí igual, el edificio, debo de saber cuánto va a pesar para ver si el suelo es lo suficientemente resistente. Esta cortina de una presa la construyo y debe ser capaz de soportar las fuerzas que me está produciendo el agua y otras que serán de tipo momentánea, como el sismo, el viento, etc. En fin, para eso es el que se presentan ciertas imágenes. Eso sería, digamos, aquí vamos ya en la unidad 1, se habló de vectores. Aquí hay algunos dibujos, representación de los vectores, cómo se suman y su representación. Esto fue lo que vi ya la descripción. En la unidad 1 vamos a ver estos temas. Y aquí pues estamos viendo para qué me sirve un vector. Que se pueden sumar, que en fin, encontrar una resultante. Aquí vemos también algún tipo de vector que se van a investigar. ¿Cuáles son los vectores colineales? Vamos a ver luego en la unidad 2 lo que se llamó por allí un concepto que se llamó momentos. Pero entonces, ¿cómo lo puedo interpretar gráficamente? Aquí está dibujado un momento. ¿Y cómo lo voy a analizar? ¿Con qué? A través del producto punto. Aquí vemos esta llave, efectivamente está produciendo un momento. Bueno, pero ¿qué es lo que realmente hace el ingeniero? Por ejemplo, esta viga. Va a construir una viga a lo mejor como este tipo, pero para ello debo de analizarla y estar seguros que esta viga va a soportar esta carga y no se va a caer. En la unidad, vamos a ver, aquí estaba en esta, la unidad 4, pues vamos a ver todo lo que es equilibrio de sistemas de fuerzas. En fin, aquí vemos pues, por ejemplo, esta estructura. Allí hay un tipo de apoyo.
y está soportando, digamos, este puente. Aquí hay elementos que están soportando, por ejemplo, estas cubiertas. Aquí vemos todo esto. Y entonces aquí lo vemos como la partícula y esto como cuerpo rígido. Finalmente, ¿qué tiene que hacer? Diseñar este tipo de elementos que son pues, las vigas. ¿Cómo? Aquí está un diagrama, por ejemplo. Y luego vamos a concluir, bueno, aquí más ejemplos de cómo los vamos a ir nosotros aplicando esos conocimientos. O sea, el para qué me sirve. Pues para izar, por ejemplo, en este caso, un mástil. Aquí están a lo mejor cómo lo voy a analizar. O bien mantener aquí parte de una grúa que me va a bajar o subir cargas. En la unidad 4, bueno, creo que se repitió el número. La anterior era la 3. Lo que les decía, identificar qué es el centro de gravedad, de líneas, de áreas, volúmenes, etcétera. Aquí pues hay unos dibujos alusivos a esa unidad. Como les decía, nuestra herramienta básica va a ser el cálculo integral. Aquí ven, ya hay unas integrales, ¿sí? Y el concepto de centro de masa. Aquí pues ahí está una representación. Finalmente, vamos a llegar a una unidad 5, como les habíamos visto en el programa, que se refiere a momento de inercia. ¿Qué es eso? Bueno, su definición, etcétera, y cómo ésta se puede manifestar. Entonces aquí tenemos gráficas, figuras, que me están representando esto que llamamos el momento de inercia. ¿Cómo calcularlo? Es lo que vamos a desarrollar. Llegar a estas fórmulas para decir cuál es el momento de inercia que ofrece cada tipo de cuerpo y para qué me va a servir. Por ejemplo, aquí ven, esto es una turbina. ¿Me sirve para qué? Para generar energía eléctrica. Entonces, pues estas cantidades de masa que van a empezar a girar, el ingeniero civil debe ser capaz de analizarlos. ¿Para qué? Para que cuánto pesa, cómo se va a mover, y así le diseñe su cimentación. Es decir, el ingeniero civil no va a construir la turbina, pero sí le va a construir todo lo que va a soportar toda esta cantidad de masa que tenemos, que muchas veces son cientos de toneladas y que van a estar en movimiento. Si falla, es algo muy grave. Entonces hay una alta responsabilidad. Por otro lado, pues va a construir, así como vemos aquí, a través de vigas, a través de muchos elementos, y por eso debe conocer perfectamente cuál es el momento de inercia que puede soportar determinados elementos. Muy bien. Esto fue pues un bosquejo general de lo que es la materia estática. Voy a dejar de compartir, me regreso ya con ustedes. Bien, aquí estoy ya. Muy bien. No sé si logro, bueno, aquí detengo la. Detenemos.